Hoy en día existen cientos de soluciones rápidas para crear un sitio web, constructores visuales, WordPress, incluso la inteligencia artificial es capaz de generar código en segundos. Son excelentes herramientas, pero no siempre son la mejor solución en todos los casos. Hace un año, un cliente me pidió algo que no podía encontrar en ninguna de estas opciones. Un sitio 100% suyo, sin depender de terceros, totalmente personalizable y que pudiera crecer según las necesidades de su negocio. Así nació rhinomachinery.com, un marketplace de maquinaria pesada desarrollado desde cero, sin frameworks, con PHP puro, HTML, CSS y JavaScript, usando una arquitectura MVC. En este video te voy a contar cómo y por qué lo construí de esta manera, los retos que enfrenté y cómo fue evolucionando versión tras versión hasta el día de hoy, y sobre todo demostrar que PHP sigue siendo un lenguaje vivo, versátil y funcional en pleno 2025, y lo que significa crear un sitio 100% personalizable, desde cero, desde el diseño, el frontend, el backend, todo hecho a mano, línea por línea. La necesidad del cliente. Para entender este proyecto, primero hay que conocer las necesidades iniciales del cliente. Se trata de un negocio con más de 30 años de experiencia en la venta de maquinaria pesada. Tenían un sitio web, pero estaba muy desactualizado y no cumplía con las necesidades actuales de sus clientes. Su forma de trabajar era muy tradicional. Recibían al cliente, mostraban la máquina, conversaban y cerraban un trato. Un modelo que les había funcionado por décadas, pero que en estos tiempos empezaba a quedarse corto. Los compradores comenzaban a pedir más: poder ver las máquinas en línea, conocer sus detalles y hasta iniciar un contacto directamente desde su página web. Los requerimientos del cliente eran bastante claros: tener la propiedad del código, tener un nivel de personalización total, evitar frameworks que con el tiempo quedaran obsoletos, lo que sucedió en su sitio anterior, evitar dependencias en suscripciones mensuales o anuales, siempre que fuera posible, integrarse con su CRM actual para subir, editar o eliminar productos desde allí, y sobre todo que fuera fácil de usar para su público. En su mayoría eran personas de 45 a 65 años. Fui contratado como Full Stack Web Developer para encargarme de todo eso, desde el diseño, la experiencia de usuario, hasta el backend, la base de datos. Algo clave que el cliente estaba buscando era calidad antes que velocidad, lo cual me permitió construir bien desde el principio. Elección de stack y por qué PHP y MVC. Con los requerimientos del cliente sobre la mesa, era momento de decidir cómo construirlo y con qué herramientas. Igual que un edificio necesita buenos cimientos, la elección de la base tecnológica es clave para que el proyecto crezca sin problemas en un futuro. Como desarrollador, conozco y trabajo con múltiples frameworks y lenguajes de programación, y aunque a veces un framework puede simplificarnos mucho el trabajo, no siempre es la mejor opción. Cada proyecto es distinto y hay que elegir las cartas correctas para cada caso. En este proyecto decidí no usar frameworks y trabajar con PHP puro bajo una arquitectura MVC ligera, siguiendo el estándar PSR12 y usando Composer solo para las librerías puntuales. El objetivo era claro: código a medida, mínimas dependencias y el control total sobre el stack. Esto mejora el rendimiento, reduce la huella técnica y permite que cualquier equipo PHP pueda mantenerlo sin depender de un ciclo de actualizaciones de un framework. ¿Y qué pasa con la mantenibilidad? La aseguramos implementando convenciones claras, namespaces, autoloaders, test con PHP Unit y documentación detallada. ¿Y la seguridad? Usamos PDO con consultas preparadas y validaciones centralizadas. Evitar frameworks no significa evitar librerías. Usamos piezas específicas y maduras en lugar de un ecosistema completo. Además, el entorno del cliente ya estaba en un hosting compartido, optimizado para PHP y MySQL, lo que permitió desplegar sin costos adicionales y con una compatibilidad total desde el principio. Claro, no todo es color de rosas. Esta decisión implicó más trabajo manual, una documentación cada vez más extensa y no siempre actualizada, y la responsabilidad de construirlo todo desde cero. Si hoy volviera a empezar, quizás tomaría decisiones diferentes en algunas partes, pero en ese momento fue la mejor elección. Ha sido muy gratificante trabajar en PHP y me ha enseñado mucho, y es fácil agarrarle cariño a este lenguaje tan versátil y hermoso. Diseño y planificación. Aunque el cliente llevaba más de 30 años en el mercado, no tenía una identidad de marca definida como tal, así que el primer paso fue crear una identidad visual completa: colores, tipografías, formas, reglas claras de comunicación. Hicimos una investigación en su sector y el público objetivo, y a partir de ahí desarrollé un brand book donde se definía el uso de su logo, sus variantes, la paleta de colores, el manejo de imágenes y contrastes, y lo que sí o no se podía hacer visualmente con la marca. Una vez establecida la identidad, pasamos a diseñar la arquitectura del sitio.
Definimos qué necesitaba la versión final y cómo empezaríamos a construirla en fases, como si fueran los pisos de un edificio. Primero una base sólida y luego ir implementando nuevas funciones paso a paso. El mayor desafío en esta parte fue conectar el CRM del cliente con el sitio web para traer automáticamente los productos, detalles de las máquinas, imágenes y al mismo tiempo devolver información de los formularios de contacto de manera segura. Cuando resolvimos la parte técnica, creé los wireframes para ilustrar el flujo de navegación y una vez aprobados ya pudimos avanzar hacia el diseño UX UI y los mockups y adaptación al target. Una de las partes más complejas de este proyecto fue diseñar la interfaz de usuario para un público muy específico. Yo venía de trabajar en un e-commerce donde seguir tendencias visuales modernas funcionaba muy bien, pero en este caso el nicho era otro, la venta de maquinaria pesada dirigida principalmente a personas de 45 a 65 años era diferente, la mayoría de Estados Unidos y con una manera muy particular de usar la web. En mi investigación descubrí que este público, más de la vieja escuela, preferían páginas simples, con estructuras cuadradas, muy parecidas a los diseños de los 2000. Son usuarios que se sienten cómodos con tablas, formularios claros, scroll vertical antes que horizontal, y que muchas veces entran solo al sitio para ver los detalles de la máquina y después llamar o visitar en persona. Los primeros mockups que hice fueron rechazados por este público y tuve que ajustarlos. Como diseñadores no siempre debe gustarnos a nosotros. Diseñamos para otros, para lo que funciona en su contexto de negocio, y si eso ayuda al cliente a vender más, entonces es la decisión correcta. Desarrollo de la versión 1. Con la base del diseño lista arrancó el código. Implementé una arquitectura MVC sencilla, un index.php central recibe la petición vía GET, un switch enruta la acción correcta, el model consulta la base de datos y el view pinta el resultado. Por ejemplo, si quiero la lista de productos de una categoría en específico, la URL pasa el parámetro, el index activa el case correspondiente, el model ejecuta el CQL filtrado y devuelve un array o JSON que el view recorre con un for each. La versión 1 fue bastante simple, la lista de tarjetas con datos claros y lo más importante era dejar los cimientos listos para crecer sin romper nada en un futuro. Evolución y versiones posteriores. Después de la primera versión, el proyecto comenzó a escalar como un edificio, construyendo piso a piso nuevas funcionalidades. En este momento ya no trabajaba solo, pedí apoyo a otro desarrollador y juntos pudimos dividir tareas para acelerar el crecimiento. El primer piso fue un buscador implementando una fórmula matemática llamada Levenstein para encontrar coincidencias incluso si el usuario escribía con errores. El segundo piso fueron las operaciones en segundo plano, usando Fetch y Ajax para cargar datos sin refrescar la página. El tercer piso fue un tracker interno más preciso y adaptado al negocio que Google Analytics. El cuarto piso fue nuestra propia base de datos de geolocalización por coordenadas, evitando depender de APIs de pago. Y el quinto piso fue el login, que nos permitió administrar contenidos y abrir la puerta a futuras funciones privadas. Cada uno de estos bloques convirtió el sitio en una plataforma más robusta, personalizada y lista para seguir creciendo. Retos técnicos y ahorro al cliente. ¿Cuáles fueron los retos más grandes? Uno de los principales fue no depender de APIs externas, que representan siempre un costo extra. Hoy en día hay una API para todo, pero la mayoría tienen costos mensuales o anuales por su uso. Por ejemplo, una API de geolocalización puede costar entre 500 y $1,200 anuales, dependiendo del volumen de peticiones. Construyendo nuestra propia API de geolocalización, logramos que el cliente se ahorrara ese gasto de forma permanente. ¿Y cómo funciona? Bueno, la parte fácil es obtener la localización del usuario. El navegador devuelve su IP o coordenadas geográficas. Lo complicado es convertir esas coordenadas en un lugar, ciudad, región o país. Normalmente ahí es cuando entra la API de terceros. Pero en nuestro caso desarrollamos nuestra propia base de datos y aplicamos una fórmula matemática conocida como Haversing, que permite calcular el punto más cercano a esas coordenadas y determinar en qué lugar está el usuario. Claro, todo esto está regulado según lo explica la política de privacidad del negocio y siempre se da la opción al cliente de no compartir su ubicación. El resultado, un sistema de geolocalización propio, más preciso para este negocio y con un costo cero en APIs externas. Los nuevos retos e inteligencia artificial. ¿Y cuáles son los nuevos retos? Con el boom de la inteligencia artificial estamos implementando procesos que ayuden a analizar mejor los datos y mantenerlos totalmente privados. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, usando la inteligencia artificial local en el servidor.
Descargamos una versión de un modelo de LLM directamente en nuestro servidor, lo que significa que las peticiones que se hagan nunca saldrán a la nube. Todo se procesa en local, garantizando que todos los datos de los clientes estén protegidos. Combinando esto con LangChain y funciones en Python, podemos generar consultas inteligentes dentro de nuestro propio sistema. Hoy en día, gracias a nuestro tracker interno, registramos cada clic, el historial de navegación, scroll e interacciones y tiempo en página. Eso es una enorme cantidad de información, pero también la necesidad de procesarla rápido. Con la IA local podemos detectar patrones, tendencias, errores y generar reportes de comportamiento con recomendaciones específicas. Esto nos permite ajustar áreas del sitio de forma estratégica y mejorar continuamente la navegación y la experiencia de usuario. Como ves, este proyecto sigue muy activo y en crecimiento constante. Una base sólida desde el principio permitió que pudiéramos escalar en distintas áreas y con el tiempo incorporar tecnologías cada vez más modernas. Para mí ha sido una experiencia muy valiosa. Aprendí a resolver problemas complejos, evitar costos innecesarios, liderar un proyecto grande desde cero usando programación pura y escalable. No diría que este proyecto es el más innovador ni el más tecnológico del mundo, pero sí es un ejemplo real de cómo aplicar de forma eficiente los conocimientos que uno tiene para resolver problemas y necesidades concretas. Al final, lo más importante es que así como el proyecto fue creciendo, yo también crecí como desarrollador. Claro, siempre habrá bugs y áreas de mejora, pero esto es precisamente la lección. Uno nunca deja de aprender. Y si te interesa más de estos proyectos o quieres platicar más sobre este mundo del desarrollo, sígueme y nos vemos en el próximo video. Chao.